Buenos días, buenas tardes, hermanos. Les damos bienvenida a nuestro culto dominical y damos gracias a Dios porque hoy nos permite estar un día más haciendo culto de adoración a Él. Quisiéramos empezar con una breve meditación y después pasar a algunos cantos. El día de hoy vamos a empezar a meditar en el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a orar antes para dar gracias a nuestro Dios por este día y después continuar con la breve meditación. Padre, te damos gracias el día de hoy por tu misericordia y por tu gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permites aún estar en esta tierra, Señor, para tu gloria. Gracias, Padre, porque nos permites venir en adoración a ti, Señor, escuchar tu palabra, entonar cantos a tu nombre, Señor, y poder compartir con nuestra familia y con nuestros hermanos, Señor. Sé que son tiempos difíciles y de una nueva manera a mejor de adorar en el culto, Señor, en el sentido de la transmisión, en el sentido de que no estamos reunidos, Señor. Pero sé que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Señor Jesucristo, y que tú sigues obrando en tu iglesia, Señor. No importa la forma en que se transmita la palabra, ya sea por los medios digitales, ya sea presencial, Señor. Tu palabra tiene poder y transforma nuestras vidas, Señor. Sé que lo harás, Señor, y te ruego, Padre, que tú obres en nuestras vidas para que cada día crezcamos más a la imagen de Cristo. Te doy gracias, Padre, y que esta meditación que hagamos el día de hoy podamos reflexionar y guardarla en nuestros corazones. Te ruego, bendice este culto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor, y con tu poderosa palabra que transforme nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio en la meditación en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a parar ahí, hermanos. Si seguimos leyendo hasta el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, vamos a darnos cuenta de algo, hermanos. Bueno, en primera instancia que el relato de Génesis nos habla de la creación, nos habla de cómo se formaron los cielos y la tierra, y nos deja ver que hay un creador, y este creador es Dios. Y no solo eso, hermanos, sino nos deja ver que todo este texto, desde el versículo 1 hasta el 31, es diocéntrico, completamente basado en Dios, hermanos, completamente lleno de la persona de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Vamos a leer otra vez el versículo 1, dice, en el principio. ¿Qué principio, hermanos? Cuando no había nada, cuando no existían los cielos que hoy vemos, las estrellas, la luna, las constelaciones, cuando aún podríamos decir que no se había formado los propios mismos ángeles, dice que Dios, el Dios creador, hizo los cielos y la tierra, aquellos cielos que hoy vemos y que disfrutamos, y la tierra que hoy podemos estar en ella, Él las creó. Y no solo esto, dice que estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí hay otro punto, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos en primera instancia que Dios es el creador de los cielos y la tierra, pero también vemos que está actuando el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, moviéndose sobre la faz de las aguas. En el texto original hebreo dice incubando o como sembrando vida en ellas. Y en el tercer versículo dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día.
Aquí podemos ver a la segunda persona de la Trinidad. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En este momento, el Hijo de Dios, Jesucristo, como nosotros lo conocemos hoy en día, se manifestó porque la palabra dice en Colosenses, capítulo 1, versículo... Un momento, hermanos. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean los tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo de Dios es el que mantiene todas las cosas en existencia. Él las sostiene por su poder. Y Él es antes de todo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Pero ¿qué queremos ver aquí? Relacionado a Génesis 1, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es por medio de Jesucristo que se crearon todas las cosas, en Él las creó Dios. Así que cuando el Padre dice, y dijo Dios, sea la luz, está manifestando la obra de Jesucristo. Por medio de Él fueron creadas la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Si vemos desde el versículo 1 al 4 de Génesis 1, hermanos, podemos ver la Trinidad actuando, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo en la obra de la creación. Y así continuamente hasta el versículo 31, donde se describen los 6 días de creación. Los 6 días donde Dios creó los cielos y la tierra, donde dividió los mares, donde creó la expansión, donde puso las estrellas para señales, donde creó los animales y las bestias del campo, donde creó las aves y los peces del mar y los grandes monstruos marinos, y donde creó al pináculo de su creación, a imagen y semejanza que es la humanidad, el hombre, para que gobernara sobre esta creación. Pero lo que vemos aquí, hermanos, también podemos hacer énfasis es que todo esto lo hizo ¿quién? Dios. Dios fue el que hizo toda esta creación. No fue el hombre, no fue un ser afuera de Dios, fue Dios el creador de todo. Hoy muchos se preguntan, bueno, ¿y quién creó a Dios? O los ateos mismos no creen en Dios, niegan la existencia de Dios. Pero hermanos, algo que nosotros creemos como cristianos, si creemos en el Dios de la Biblia, creemos que nuestro Dios es eterno. Y que no solamente eso, sino que nuestro Dios no tiene principio de día ni final de días y no ha sido creado. Él no es un ser creado, en Él está la existencia. De Él emana la existencia de todos, como leíamos en Colosenses. Por Él subsisten todas las cosas. Todo lo que ves es porque Dios hoy lo permite que siga adelante. Él permite que los universos, que las estrellas, todo rote y toda la luna y el sol salgan, que los animales sigan su curso en el mar y en los cielos y en la tierra, y que los humanos sigamos vivos, es por Él, por su soberanía y por su eterno gobierno. Él creó a los ángeles, a los principados y todo lo que hay en ellos, en los cielos, visible e invisible. Así que, hermanos, ¿qué nos enseña Génesis 1? Primero, que hay una Trinidad, que Dios ha manifestado en 3 personas desde el principio como creador, y que el creador de todas estas cosas es el único Dios verdadero, Jehová, y que nosotros hemos sido creados por Él. En el versículo 27 de Génesis 1 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los creó, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios es nuestro creador, y nosotros, si hemos venido al conocimiento de Cristo, tenemos que tener
bien claro en nuestro entendimiento que somos sus criaturas, amén de que somos hijos, pero también tenemos el rol de criaturas y que Dios nos ha bendecido para que nosotros podamos gobernar esta tierra por medio de su soberanía, por medio de Él, pero no con un gobierno como lo hace el hombre, sino con un gobierno conforme al carácter de Cristo, conforme al carácter de Dios, mostrando amor, mostrando misericordia y para su gloria en una tierra caída. Entonces, podemos ver que Él es nuestro Creador y podemos ver sus atributos de Dios Creador, del Dios eterno, del Dios soberano, del Dios autoexistente y que aún Él es preexistente a nosotros y que de Él emana la existencia. Entonces, ¿quién es este Dios que creó en el principio? Es el verdadero y único Dios, glorioso, todopoderoso, sabio, creador de todo y Señor del universo. Es perfecto y santo, infinito, nunca cambia, eterno. Es perfecto y santo, infinito, nunca cambia, eterno. No podemos entender las glorias de nuestro Rey, eterno, inmortal, invisible. A Él, al único Dios, sea el honor y la gloria para siempre. A Él sea el honor y la gloria por todos los siglos, en Cristo Jesús, al Dios Creador. Él es nuestro Señor y Salvador, que nos creó desde el principio con un propósito, que Él recibiera la gloria y que lo pudiéramos conocer, que pudiéramos vivir la eternidad con Él. Lo que nos enseña Génesis 1 es, existe un Dios trino, un Dios creador, un Dios eterno y soberano, que es sobre todo lo creado y que Él gobierna esta creación, y que nosotros tenemos que tomar el rol de creación sabiendo ser humildes y adorando y honrando a nuestro Dios. Es lo que hacemos hoy, hermanos. Hoy en este culto venimos a adorar a nuestro Creador, a nuestro Salvador, porque ahora Génesis 1 es la imagen de la creación nueva. Ahora los que hemos sido salvos por Cristo Jesús venimos a ser nuevas criaturas. Dios nos creó en Cristo para buenas obras y para glorificarle, para adorar su gracia. Así que, hermano, hoy podemos venir en adoración a nuestro Dios creador, a nuestro Dios trino, honrando su soberanía, adorando su eternidad, sabiendo que estaremos con Él por la eternidad y que aún más esforzarnos, vivir una vida santa y agradable a Él, porque aún la creación gime esperando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Así que toda la gloria, la honra y la alabanza sea nuestro Dios trino. Vamos a entonar algunos cantos, hermanos, y después de ello pasaremos a la palabra. Que Dios les bendiga. Escucharé, quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad plántala en mi ser y moldéame a tu imagen, que tu su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria.
haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Amén. Que así sea, Señor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá.
pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios cantando este coro. Gracias, Cristo, tu sangre y mi maldad lavó, fue satisfecha la ira de Dios por lo que hizo Cristo en la cruz. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Conmigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Este espacio, Padre, que nos permites tener, Señor. Gracias, Señor, porque tu iglesia, Señor, permanece en pie gracias a ti. Permanece, Señor, gracias a ti, Dios. Aún a pesar, Señor Jesús, tal vez de todas estas circunstancias, pero tú nos has dejado tener, Padre, la meditación con la que nos ayudas, Padre, a que nuestra alma sea preparada, Señor, para el mensaje que tú tienes desde muy temprano para nosotros. Y también la alabanza, Señor Jesús, donde dejas, Padre, que podamos expresar, Señor, con gratitud la gloria, Padre, que tú tienes para manifestada, Señor, a través de tu salvación hacia nosotros, Dios. Por eso, Padre, te agradecemos, Señor, por este día. Gracias, Señor Jesús, por regalarnos la oportunidad una vez más de estar aquí. Te pedimos que por favor, Señor, sea tu Santo Espíritu con nosotros, que sea tu Espíritu fiel, Señor, el Espíritu que
nos consuela, nos redarguye, pero que también nos provoca al cambio, Señor, pero que también poderoso nos provoca, Señor, a dejar de vivir una vida incorrecta, Señor, y nos provoca a la santidad. Por eso, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, en este día. Te lo rogamos, Señor nuestro. Te lo suplicamos, Señor. Allí en los hogares, Señor, en donde se reúnen las familias, Señor, en donde se reúnen las almas, Señor. Por favor, Espíritu de Dios, danos, Señor Jesús, danos, Señor, por favor, en este día, la palabra que necesita nuestra alma, Señor, para ser edificada y santificada. No solamente, Señor, para recibir consolación, aunque en ella hay consolación, sino que, Padre, para que nos lleve, Señor, cada vez más a una vida plena y entregada a ti, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, por favor, Padre, bendice cada alma y ayúdame a mí, Señor Jesús, que no sirvo sin ti, Señor. En el nombre de Jesús te suplico que seas tú hablando a través de tu palabra. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto volver a saludarnos en este medio, como lo es Facebook, como lo es YouTube, hermanos. Gracias a Dios porque hemos estado, ya ha sido un año, hermanos, en el que hemos estado tomando de alguna forma, tratando de buscar estrategias para que como iglesia sigamos siendo edificadas, para que como iglesia sigamos alimentándonos de la palabra, hermanos, y por supuesto seguir persuadiéndonos, hermanos, a la lectura, a la oración, hermanos, y nos da mucho gozo que durante este tiempo, hermanos, que ha sido complicado, pero que el Señor nos ha ido ayudando cada vez más, dotándonos de herramientas, dotándonos del tiempo, hermanos, de todas las circunstancias para que podamos estar teniendo nuestras reuniones, nuestros cultos, hermanos, y sobre todo ahora, hermanos, que de alguna forma implica mayor compromiso, mayor dedicación a la atención para el mensaje, porque somos en nuestros hogares, pues somos muy susceptibles a la distracción, hermanos. Entonces, tomemos el tiempo adecuado ya en la mañana, antes del mensaje de hoy. Iniciamos con una breve meditación, hermanos, que buscamos en el Señor poder seguir teniendo para que obviamente también tengamos ese crecimiento en la lectura de la palabra, hermanos, y no nos conformemos únicamente con una sola exposición, sino que verdaderamente haya un deseo natural de nosotros por ser provocados a alimentarnos de esta palabra que nos ha dejado nuestro Dios, hermanos. Y al final vamos a dar algunas indicaciones, hermanos, para nuestra congregación, a fin de que podamos volver a tener cultos presenciales, hermanos, por la gracia de Dios que nos está permitiendo tener esta oportunidad, hermanos, pero teniendo las prevenciones que a su debido tiempo, pues al final les iré compartiendo, hermanos. Entonces, en primera instancia, vamos a iniciar con el libro de Romanos, hermanos. Estamos no solamente estudiando, sino exponiendo lo que es este libro de Romanos, hermanos, porque creemos que de alguna forma, como ya bien lo hemos llevado y avanzado, el Evangelio, hermanos, es tan claro para la iglesia a través del libro de Romanos, y por eso queremos continuar a través de él, hermanos. Entonces, nosotros con anterioridad ya estuvimos revisando parte del capítulo 1 hasta el versículo 15, y el día de hoy vamos a iniciar, hermanos, con Romanos 1:16. Te pido que por favor me acompañes a través de la Biblia leyendo Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Hasta ahí, hermanos. Cuando pensábamos, cuando leía esta porción, hermanos, inicialmente saltaba al pensamiento en la relación
que puede tener el hombre con la vergüenza, hermanos. ¿Y por qué la vergüenza se vuelve un punto crucial, al menos en estas alturas, en lo que Pablo ya está escribiendo, hermanos? ¿Por qué? Porque la vergüenza es algo que empieza a relacionar con el evangelio, hermanos. ¿Por qué en primera instancia habla de un evangelio poderoso, habla de la salvación a los gentiles, al judío y toda la revelación, hermanos, a través de Cristo Jesús en su sacrificio y la salvación? Pero conscientemente después de esto, hermanos, la palabra nos lleva hacia un estado en el cual el hombre permanece. Y lo vamos a ver el día de hoy, hermanos, acerca de lo que es la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza, hermanos? ¿Qué es aquello que produce en nosotros tal estado de vergüenza? ¿Qué es la vergüenza? Humanamente, hermanos, lo podemos definir como aquel sentimiento, pensamiento o estado de pérdida de dignidad por falta o por alguna falta o por ser expuesto. Hermanos, la vergüenza naturalmente, humanamente, cualquiera de nosotros la puede percibir, hermanos, cuando alguna circunstancia, alguna situación, hermanos, lo lleva a que uno de forma personal pierda cierta dignidad en base a lo que su persona está constituida, hermanos. Por ejemplo, un acto de vergüenza común y corriente, hermanos, podríamos referirlo cuando una persona va caminando sobre la calle y ésta tropieza, hermanos, y dentro de su interior siente vergüenza por el acto que acaba de cometer, el acto, el accidente o la circunstancia que acaba de tener recientemente, le produce vergüenza, una pérdida de su dignidad, una pérdida de su estado, como diciendo, yo presentándome, caminando, a lo mejor, lo voy a desarrollar así, hermano, para que podamos entender un poco acerca de lo que es la vergüenza. Yo camino seguramente en base a lo que yo puedo pasar, pero en el momento en el que pierdo o se desliza mi pie, entonces sufro vergüenza. Hermanos, es algo muy simple tal vez para poder entender por qué Pablo, por qué la palabra, por qué Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué hay? ¿Qué condición hay en el hombre, hermanos, que puede llevar a que éste tenga vergüenza, a que éste propiamente, hermanos, tenga una pérdida de dignidad? Y esto, hermanos, lo vamos a empezar a ver a través de Génesis 3, del 7 al 10, en donde primeramente encontramos esta porción, hermanos, en donde el hombre de alguna forma tiene este primer encuentro con la vergüenza. Génesis capítulo 3, versículo 7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, naturalmente, cuando Adán y Eva se presentaban, vivían en un ambiente natural en el cual la seguridad que ellos tenían no estaba basada en las características físicas de cada uno, sino que estaba basada en la pureza de su estado en el cual Dios los había diseñado, hermanos. Entonces, inicialmente no había vergüenza alguna entre ellos dos. ¿Por qué? Porque el estado natural en el que Dios los había puesto sobre el Edén, hermanos, era apartado de la vergüenza, apartado de los clichés o de las modas o de las formas humanas, hermanos. Era único el estado en el que Dios los había puesto. Pero ¿qué pasó cuando el hombre, hermanos, perdió su seguridad? Cuando el hombre perdió su confianza, cuando el hombre se apartó de ese estado de pureza en el cual Dios lo había trasladado, en el cual Dios lo había puesto, hermanos. Obviamente su seguridad fue puesta sobre los suelos. Y entonces perdió su dignidad. Adán y Eva se sintieron que perdieron totalmente su dignidad, hermanos. Ahora vamos a ver qué es la dignidad. La dignidad, hermanos, podría relacionarse a la integridad humana.
¿Qué es la integridad o lo que somos, lo que nosotros íntegramente somos, desde nuestro pensamiento hasta nuestro físico, hermanos? Entonces, Adán y Eva sintieron que perdieron eso, parte de su integridad, parte del estado en el cual Dios los había puesto sobre ese lugar hermoso, hermanos. Entonces, su vergüenza fue lo que los llevó a ocultarse, a crearse. Dice que hicieron delantales, cosieron delantales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hoy hace el hombre, hermanos? Hoy humanamente el hombre, con el fin de tratar de cubrir su vergüenza, hermanos, se crea delantales. ¿Cómo son estos delantales? Se crea estereotipos, se crea formas en las cuales él se puede presentar delante de los hombres a fin de que se demuestre que él es una persona segura, o que es una persona madura. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, no podemos mirar, sino que es un acto natural del hombre, de buscar ocultar aquello que le avergüenza. Ya de alguna forma, quienes pudieron tener la oportunidad de mirar la conferencia que tuvimos para mujeres, hermanos, nuestra hermana Diana hablaba un poco acerca de demostrar nuestra desnudez delante de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a entregar todas nuestras vergüenzas, todo aquello que nos avergüenza, hermanos. ¿Y qué más si no es el estado en el cual el hombre permanece caído si no se acerca a Dios, hermanos? Cuando el hombre permanece en un estado de pecado, hermanos, expuesto a su condición, permanece en vergüenza, permanece en una condición vergonzosa, hermanos. ¿Por qué? Cuando vemos, vamos a leer Jeremías 2:25. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 25. Dice del 25 al 28, hermanos. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste es en vano, no, porque amo a los extraños y traes, perdón, estoy leyendo el 2:25, hermanos. Y tras ellos andaré, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra tú me engendraste, porque ellos me han vuelto las espaldas y no el rostro, porque en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sánanos, mas ¿dónde están tus dioses, los que hiciste para ti? Que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad, porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá. Hermanos, vamos a ver un poco más en referencia a esto, pero en primera instancia, Dios mismo, a través de Jeremías, hermanos, en referencia acerca de la vergüenza, dice cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto. Hermanos, es lo natural. Cuando un acto cometido de maldad se lleva a cabo, es descubierto, hermanos. La vergüenza es una de las primeras cosas que sale a la luz de cada uno de nosotros, hermanos. Por ejemplo, si de alguna forma alguien es expuesto en base a su condición pecaminosa, hermanos, la vergüenza va a ser algo que lo va a llevar inclusive a alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque fue su pecado, fue expuesto de tal modo en que teme a lo que los demás dicen, en que su condición está en base a lo que los demás puedan pensar de él.
Entonces, su estado de vergüenza, hermanos, permanece por un estado pecaminoso, por un estado en el cual el hombre puede llegar a estar, hermanos. Pero qué terrible es cuando el ladrón no tiene vergüenza. ¿Cómo es esto, hermanos? Como cuando de repente, a lo mejor hay algunos ladrones que hasta le piden a Dios que por favor les bendiga, ¿no? Que por favor ojalá le vaya bien ese día, que ojalá en su trabajo como ladrón, pues ese día le vaya bien. Hermano, qué terrible es que para estos hombres aparentemente no hay vergüenza alguna. ¿Y cuál es el motivo de que no haya vergüenza alguna en ellos? El temor a Dios, hermanos. El temor a Dios. El temor a Dios, hermanos, es el principal motivo por el cual el hombre puede tener vergüenza hacia Dios, por el cual el hombre puede tener vergüenza ante sus actos. Si el hombre no teme a Dios, hermanos, si el hombre no tiene la capacidad, el estado de temer a Dios, hermanos, fácilmente se le va a hacer todos sus deseos, todo el cumplimiento de los deseos de su corazón, hermanos, todas las concupiscencias del deseo de su corazón. Hermanos, si nosotros actuáramos con la total libertad que nuestro corazón perverso tiene, hermanos, ya habría un Sodoma y un Gomorra. Ya la realidad es que en las calles, hermanos, habría actos sexuales, habría tantas cosas, hermanos, y el corazón no le parecería mal, sino que al contrario, le gustaría participar de ellos. Pero ¿qué es lo que hace Dios, hermanos? Infunde su temor para que aún hayan almas que son destinadas para su salvación, para la plena salvación en Cristo Jesús, para que haya temor en nuestros corazones, hermanos. De lo contrario, muchos de nosotros entonces ya ni nos avergonzaríamos de nuestros pecados, ya ni nos avergonzaríamos de nuestro estado en el cual pudiéramos llegar a caer, hermanos. No habría vergüenza. Pero, hermanos, vamos a pasar de un estado en el que el hombre no se podría avergonzar de su pecado, al estado en el cual Pablo nos refiere: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué es que pudo llegar hasta esa condición Pablo, hermanos? ¿Por qué es que la iglesia puede llegar hasta esa condición de no avergonzarse del evangelio? Mucho más en estos tiempos, mucho más en estas circunstancias, mucho más en estos días, hermanos. ¿Por qué? Vamos a leerlo. El temor a Dios es lo que nos va a ayudar, hermanos, a tener esa vergüenza de nuestra condición para llevarnos a refugiarnos en Dios, hermanos. Jeremías 10, ahí mismo en Jeremías 10, capítulo 10, versículo del 1 al 16, vamos a leer, hermanos. Oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones tengan terror. Hermanos, qué tremendo la forma en la cual Dios empieza a dar a conocer, hermano. Hermano, nosotros conocemos que tenemos un Dios de amor, sí, pero hermano, ¿en qué punto vamos a entender, hermanos, que nuestro Dios no solamente es un Dios de amor, sino que un Dios justo, un Dios santo, el cual, hermanos, está airado contra el pecado? Hermanos, hay una frase de la cual mucho se puede escuchar muchas veces, que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero la única realidad de esta frase, hermanos, es que Dios ama a su Hijo. Hermanos, a su Hijo, a Jesucristo. Es el motivo por el cual todos nosotros, hermanos, tenemos el beneficio del amor del Padre, hermanos. Si no fuera por el acto del Hijo, que el derramamiento de su sangre, hermanos, entonces, hermanos, nosotros no tendríamos más que la condición
justa de juicio, el día en el que seamos puestos delante de un Dios justo, santo y verdadero, hermanos. Sí, Dios es amor, pero es un amor tan puro que, hermanos, no se le puede exponer así como cualquier cosa. Es un amor santísimo, hermano, apartado. No es como el amor terrenal que hoy, por ejemplo, tal vez muchos estuvieran celebrando, hermanos, aprovechando que hoy es 14 de febrero, ¿verdad? No, es un amor único, hermanos, que inclusive, hermano, te llena de temor saber que un amor tan puro como el que Dios ha derramado, ha entregado para que nosotros podamos tener vida eterna, hermanos, se pueda desechar así nada más. Hermano, quien no conoce que el amor de Dios es tan único, se va a querer dar el lujo de desechar tal amor. Le va a ser como pasajero, va a ser una experiencia, el conocer a Dios le va a ser una experiencia, el conocer a Dios le va a ser tal vez un bálsamo que necesitó durante un momento. Hermanos, es triste, a mí se me hace bien triste, hermano. Hoy estaba camino a visitar a la familia de nuestra hermana Olga, que partió uno de sus familiares, que rogamos al Señor que le llene de paz y que le fortalezca a ella y a toda su familia. Pero, hermanos, pasando por una de las avenidas que iba hacia rumbo donde está el velatorio, la iglesia, hermanos, de Universal, de Pare de Sufrir, hermanos, ya tenía una fila afuera para entrar. Mucha gente formada ya afuera, hermanos, para entrar, y estaban entrando, hermanos. Y qué triste es que en muchas ocasiones, hermanos, el motor de muchos hombres y de muchas personas es su estado económico, es su estado emocional, es la forma en la cual tal vez pudieran estar pasando ciertas circunstancias en su vida, hermanos. ¿Y en qué punto va a ser el temor? ¿En qué punto va a ser el temor? No solamente de un Dios claramente, hermanos, que juzga, ¿no? Sino también conociendo la totalidad de los atributos de Dios, hermanos. ¿En qué punto nos va a llevar a congregarnos? Saber el hecho de que no temamos al que puede matar el cuerpo del hombre, sino aquel que puede echar el cuerpo al lago de fuego. Hermano, ¿cuándo vamos a tener verdaderamente un genuino temor hacia Dios que nos provoque la vergüenza para nuestros pecados, la vergüenza de nuestros errores, la vergüenza de nuestros pensamientos más ocultos, los que aún no lo queremos decir, los que aún no lo queremos entregar, los que aún nos permanecemos aferrados porque creemos que nadie los puede descubrir, pero no hay Dios que no hay forma de que Dios no vea esto, hermanos. Por eso Jeremías lo dice, porque las costumbres, versículos 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con anzuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran, para que no se mueva, como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Hermanos, hay una persona luego que se dedica mucho a debatir con pastores y muchas cosas, hermanos, y generalmente siempre abarcan los capítulos de Levítico, hermanos, en donde habla acerca de la ley, y ya tienen ciertas justificaciones para esos versículos, hermanos. Pero ¿de qué forma podrías poner justificación a lo que claramente la palabra está diciendo, hermanos? Dios mismo hablando, dice, no andan, no les tengas miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacen ningún bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie
como tú, mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño, plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufas, obra de un artífice de manos de un orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura, todo ello obra de peritos. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Hermanos, la realidad es que el hombre ha buscado tratar de ocultar su vergüenza acudiendo a todas estas muestras, ídolos, a estereotipos, a formas en las cuales los hombres pudieran caminar o andar, hermanos. Pero la realidad, hermanos, es que no hay forma de ocultar la vergüenza de nuestra condición, sino es en el temor a Dios, en el temor a nuestro Dios, hermanos. Un temor del cual nos haga apartarnos de todo esto que es vergonzoso para nosotros, hermanos. Vamos a leer ahí mismo en Jeremías 5. Ya me cambié. Jeremías 5 del 22 al 24. No me teméis, declara el Señor, no tembláis delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasa. Aunque se agiten las olas, no prevalecerán, aunque rujan, no pasarán sobre de ella. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido. Qué tremendo, hermano. Dios mismo diciendo, no me teméis, no me teméis, no tembláis delante de mí. Hermanos, la realidad es que la palabra nos deja ver que nuestro Dios y Señor, hermanos, es nuestro hermano, es nuestro amado, es nuestro amigo. Pero, hermano, qué amigo al que se le puede perder el respeto. Hermanos, hay gente que le llama a nuestro Señor, le dicen diminutivamente o despectivamente su nombre, hermanos. Aquí en nuestro país, a alguien que se llama Jesús le dicen Chucho, hermanos. Y las personas creen que es algo con lo cual se puede jugar, es algo con lo cual se puede, pues al final Jesús Él es amor y paz. No te equivoques, no nos equivoquemos. El poder con el cual nuestro Señor Jesucristo vino para dar su vida, hermanos, es tan grande. Y el pago del pecado por el cual vino a comprarnos a nosotros es tan grande su poder, hermanos, que por eso Pablo, hermanos, vamos a estar ya entrelazando. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, si Pablo no conociera las dimensiones del poder de Dios, entonces, hermanos, su vergüenza lo cubriría. Diría, pues sí, me avergüenzo un poco. ¿Por qué? Porque no conozco a este Dios todopoderoso, porque mi Dios es como estos, como los que ponían su fe en estatuas de madera, en estatuas de plata, hermanos. Pero Pablo sabía el poder que tiene nuestro Dios. Por eso decía firmemente, él dice, o la palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, hermanos, la vergüenza natural, para nosotros reconocer nuestro pecado y nuestra condición delante de Dios y no tener vergüenza de este Dios todopoderoso, hermanos, radica en el temor a Dios. Sin ese temor, hermanos, sin el temor a Dios, no vamos a tener ni la vergüenza de nuestra condición y vamos a
avergonzarnos de este evangelio y vamos a avergonzarnos, hermanos, de la palabra. Vamos a avergonzarnos si un día nos preguntan si somos cristianos. Vamos a avergonzarnos si un día nos preguntan, tú eres de los que cantan y que sus manos y a ver si alguien les escucha. Vamos a sentirnos avergonzados. ¿Por qué? Porque no tenemos un temor verdadero hacia la persona de Dios a tal grado que estamos conscientes de que Él es veraz y verdadero, hermanos. Pero si nosotros temblamos ante este Dios, hermanos, como lo dice Salmo 4:4, hermanos, vamos a poder relacionarnos con toda libertad con el Dios de las Escrituras, hermanos, y no el Dios de nuestra imaginación, y no el Dios que pudiera parecer solamente amigable, hermanos, no, sino con todo temor también. Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis, hermano. ¿Por qué el Salmo está haciendo referencia a esto? Porque el pecado, hermano, el pecado inicial por el cual Adán y Eva cayeron inicialmente, hermanos, su condición de vergüenza fue encubierta después, o sea, temblaron después. Después del acto fue cuando temblaron, hermanos, no previo al acto, no fue antes de desobedecer que temblaron. Ellos temblaron después de haber comido del fruto. ¿Por qué? Porque dice que se ocultaron y cuando Dios lo buscaba, dice, ¿dónde andas? Dice, es que escuché tu voz y temí, tuve temor. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué relacionalmente somos así como hombres? ¿Por qué no temblamos antes y entonces no pecamos? ¿Por qué hacemos las cosas al revés? ¿Por qué pecamos primero y luego estamos temblando porque Dios nos perdone? ¿Por qué primero alzamos nuestra mano para cometer iniquidad y después temblamos, decimos, ay, pero me tengo que arrepentir? No, ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes de llevarnos al acto temblamos verdaderamente por fallar a la condición de santidad que Dios quiere darnos a nosotros? ¿Por qué no nos tomamos, como dice temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad? Hermanos, somos tan dados a muchas veces actuar sin pensarlo. Y aquí no es condición de pensar, hermanos, es el acto de temblar. No es solamente pensar en las consecuencias que pudieran traer nuestros pecados que estamos actuando. No es solamente, híjoles, pero si yo peco ahorita, a lo mejor me cachan. Hermano, la realidad es que estamos pensando, estamos meditando en las consecuencias que pudieran venir hacia nuestra vida, pero de manera terrenal. No estamos meditando, no estamos pensando en que la consecuencia que pudiéramos tener por nuestros actos influye para lo que Dios está haciendo en nosotros. Esto quiere decir que entonces, en la medida de lo que Dios hace en nosotros, no, de ninguna manera, hermanos, sino que lo que estamos viendo es que el temor que Dios nos da, hermanos, nos debe de producir detenernos, a no caminar más, a no hacer más lo que antes llegamos a hacer, hermanos. Tiembla y no peques. Temblemos y no pequemos. No lo hagamos al revés. Pequemos y luego temblemos. No. Temblemos y luego no pequemos, hermanos. No sea que entonces un día el temor se haya alejado de nosotros y comencemos a pecar sin ningún temor de lo que es Dios, hermanos. Romanos 10:11. ¿Por qué es mejor decir esto, hermano? Porque no sea que apapachemos de tal grado tu pecado, nuestro pecado, que pensemos que como Dios ya pagó todos nuestros pecados, entonces tienes cheque en blanco para hacer sarta de tonterías durante toda la vida, hermano. No se trata de eso.
La sangre que nuestro Señor derramó es sumamente valiosa como para que no temamos al tomarla en vano, hermanos. No podemos tomar en vano la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida y salvación por no haber tenido temor de lo que significó ser aplastado y molido por la ira de un Dios, hermanos, santo y poderoso, para darnos vida a nosotros, hermanos, para que entonces vivamos tranquilamente, ¿no, hermanos? Con toda justicia y piedad, hermanos. Hay quienes catalogan a muchos, decir, eso es religiosismo, hermanos. Los que naturalmente llegamos a decir esto es porque no deseamos abandonar nuestros pecados, es porque no deseamos pelear contra nuestra condición pecaminosa, es porque aún nos sigue gustando los placeres y los deleites de esta tierra, a tal grado que cualquiera que te diga que el pecado te ensucia, que cualquiera que te diga que la condición pecaminosa te puede llevar al infierno, eso es anticuado, eso ya no es actual. Hoy actualmente el liberalismo, hoy actualmente todo libertad de género, no podemos dejar eso. Por eso nosotros no nos avergonzamos del evangelio, pero un evangelio verdadero conforme a las escrituras, un evangelio del cual el Dios santo y todopoderoso declara la condición del hombre, y que si no es a través de Jesucristo, entonces no hay forma. Por eso, si nosotros tomáramos vergüenza de este evangelio, estaríamos partiendo, hermanos, cortaríamos ciertas porciones de la palabra de la Biblia y te diríamos, tú sigue viviendo como tú quieras. Al fin y al cabo el Señor ya pagó por ti. Tú sigue tomando las mismas desviaciones, no importa. Mira, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, pues tú síguele. No podemos tener tal condición, porque si tuviéramos tal condición, nos estaríamos avergonzando de este evangelio que salva, de este evangelio que perdona, pero que también este evangelio es justicia delante de Dios, hermanos. Entonces, no podemos avergonzarnos de este evangelio. Dice Romanos 10, capítulo 10, versículo 11. Romanos 10, versículo 11. Pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Hermanos, cuando Romanos nos dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado, hermanos, está hablando en referencia en toda la obra que Jesucristo hizo. No es solamente para las promesas terrenales que tú tienes, que tú o yo tengamos el deseo de tener, hermanos. No, sino es en la condición de todo, dice, todo aquel que cree en él no será avergonzado. Hermano, y qué mejor que conocer al Dios de las Escrituras, a Jesucristo, a nuestro Señor y Dios, hermanos, para saber que no seremos avergonzados por creer a Él, hermanos. ¿Por qué? Porque el temor de Dios llegó a nuestras vidas. Hermano, si tú no has mirado tu condición actualmente, o tú o yo no hemos mirado nuestra condición actual, y conocer del Dios de la Biblia, hermanos, no nos hace que tengamos temor. Hermanos, estamos siendo como aquellos que buscan la mejor opción, como que lo que no implique tanto compromiso. Por eso es que hay multitudes de religiones, hermanos. Hay multitudes de pensamientos. ¿Por qué? Porque unos ofrecen más, unos ofrecen distintas cosas, unos lo ofrecen de otra forma. Hermanos, es como un mercado. Lo que el cliente pida, lo que el cliente quiera. Hermanos, aquí no es a lo que el cliente quiera, es a lo que Dios ha dejado como designio. El hombre no puede por sí mismo llegar a vida eterna. Si no es a través de Cristo Jesús, entonces no podrá entrar. Así es de que no hay otra forma.
O temes al Dios, las Escrituras, o simplemente te conformas con cualquier otro que no te implique un mayor compromiso, que no te implique una mayor relación, que no te implique dedicación de tiempo en la oración, que no te implique dedicación de tiempo a la lectura de la palabra, que no te implique dedicación para relacionarte en conocer a este Dios vivo, hermanos. Entonces pudieras tomar cualquiera de las otras ofertas, pero Dios no es como alguien que viene ofertando su salvación. Dios es soberano, hermano, a tal grado que no tenía un porqué darnos salvación, sino que en su gracia ha permitido que seamos llamados para vida eterna, hermanos. Entonces, esto es un regalo, es gracia de parte de Dios. Pero los que creen en Él no serán avergonzados. Quienes han tenido el temor, porque su condición los pone a deuda delante de Dios, entonces confían y creen a lo que Jesucristo vino a decir, entonces no serán avergonzados. Hermanos, es algo que propiamente tal vez nos lleva a conocer, a mirar por qué. ¿Por qué el creer en Cristo Jesús no es para no avergonzarnos, hermanos? Y no muchos pudieran tener su condición. Primera de Pedro 2:6, vamos a leer, hermanos. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 6. Dice, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, de nuevo, de pasar de un estado de vergüenza por la condición de nuestros pecados, infundida por el temor a Dios, hermanos, por un genuino temor a Dios, ahora nos lleva a ya no ser avergonzados. ¿Qué pasa cuando el hombre quiere perder la vergüenza tratando de mostrar sus propios atributos, hermanos? Pues va a haber algún punto en donde los años van a pasar, sus fuerzas se van a apagar, y todo lo que en él confiaba, su propia fuerza para no tener vergüenza un día, hermanos, se va a acabar. Pero cuando el Señor nos lleva en el temor a acercarnos a Él por la vergüenza de nuestros pecados, hermanos, nos da una promesa tan grande como lo es esta, hermanos. No será avergonzado. Hermano, ¿y cuál es esta forma en la cual no seremos avergonzados? En el día, hermanos, en el que sean abiertos los libros. Y hermanos, por cuanto nosotros por el temor a Dios recurrimos avergonzados de nuestros pecados a Él, Él nos avergonzará, hermanos, de haber confiado en Él, sino que Él, hermanos, Él nos recibirá en gloria para manifestar la salvación de la cual no hay vergüenza. ¿Cómo tener vergüenza de algo así, hermanos? ¿Cómo avergonzarnos de alguien todopoderoso y un ser tan grande y asombroso del cual, hermanos, nos ha salvado y ha perdonado todas y cada una de nuestras iniquidades? ¿Por qué es que podemos confiar, hermanos, en que no seremos avergonzados? Porque Él ya sufrió la vergüenza que nosotros teníamos. Él ya sufrió la vergüenza, hermanos, de la cual nosotros mereceríamos tener. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, hermanos. Entonces nosotros, siendo tomados en base a nuestra condición, ahora llevados a la paga. Imagínate ese momento, hermanos. Imaginemos ese momento en el que ya haya sido sentenciado por nuestras iniquidades, sentenciados por nuestros delitos y nuestros pecados, hermanos, seríamos expuestos
a la paga de nuestros pecados. Y la forma en la cual todos y cada uno de nosotros deberíamos ser expuestos, hermanos, es delante de un Dios santo y justo. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús, hermano? Nuestro Señor Jesús, vamos a leer en Juan 19, libro de Juan, capítulo 19. Versículo del 23 al 24. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre de ella, para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, nosotros tenemos, ya muchas veces lo hemos repetido, pero es algo de lo que obviamente no vamos a dejar de hablar. Tenemos la idea de que el momento en el que nuestro Señor Jesús fue crucificado llevaba un taparrabo, pero no, hermanos. La realidad es que nuestro Señor Jesús fue expuesto en todo su ser, hermano, toda la vergüenza de que la gente lo viera, hermanos, de que la gente lo señalara, estaba en ese momento, hermanos. En ese momento clavado en una cruz, hermanos, había gente que tal vez se burlaba de él, y no únicamente por su condición, sino por la forma en la cual estaba expresando, estaba siendo manifestado su cuerpo, hermanos. Claramente había vergüenza en ese momento, pero hermanos, ¿cuál era la vergüenza mayor que de alguna forma pudiera haber tenido en esas condiciones nuestro Dios, nuestro Señor Jesús? El pecado que obviamente estaba teniendo por todos y cada uno de nosotros, el pago que estaba cumpliendo, hermanos. Y tal vergüenza fue encubierta, hermanos. Tal vergüenza fue encubierta, hermanos, su desnudez, y la vergüenza que nuestro Señor tuvo, hermanos, fue encubierta por el Padre. ¿De qué forma fue encubierta, hermanos? En la forma en la cual la gloria con la que se le elevó, hermanos, fue tan grande, hermanos, que no había ser en los cielos que no se postrara. Esto no quiere decir que no se postraran de antes, no, hermanos. Toda la humanidad, todos los seres, todos los ángeles, todos los arcángeles, todos los seres, hermanos, no tenían forma más que de humillarse delante de este Dios soberano, el cual con su desnudez, con su vergüenza, pagó todo lo que nosotros a vergüenza deberíamos de haber sido expuestos, hermanos. Es por eso, el Señor también lo dice en Marcos 8:38, el que se avergonzara de mí ese día, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles. Hermanos, qué temor en el día en el que por avergonzarse aquí en la tierra, hermanos, por no haber tenido un genuino temor hacia Dios y haber sido infundidos en un temor diferente, hermanos, en un temor a otras cosas, en un temor a lo que digan las personas, en un temor terrenal a lo que piensen los demás, en un temor a que si me hablan o que si ya no me hablan. En un día, por no haber tenido el temor acerca de la persona de Dios, hermanos, en ese día Él se avergonzará de nosotros. ¿Por qué? Porque teniendo todo lo que Dios había dado para darnos vida eterna, nos fue de vergüenza. Pero hermanos, no somos llamados a tener vergüenza, sino somos llamados a tener una relación íntima que no se avergüence para nada, hermano. Tú no tienes por qué avergonzarte.
En el momento en que pregunten si eres cristiano, no debe de haber ningún motivo por el cual avergonzarnos. Nada. Hermanos, vergüenza sería permanecer en nuestra condición de pecados y querer cubrirlo con hojas humanas, con estereotipos propios, hermanos. Vergüenza sería eso, porque un día saldrá al descubierto todo esto, hermanos. ¿Y quién no podrá verlo? Todos, inclusive el único soberano Dios, hermanos. Romanos 6:19. Voy a terminar, hermanos. Romanos 6:19. Dice: hablo en términos humanos. Por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora, presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. De las cuales ahora os avergonzáis, porque al fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, esta porción de Romanos es interesante cuando Pablo dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Hermanos, está refiriéndose en términos humanos como para que se pueda comprender lo que se va a trasladar, lo que se va a dar a conocer, hermanos, en base a la condición de esclavos a la iniquidad, pero ahora esclavos de la justicia. Hermanos, alguien que no se avergüenza, claramente es Pablo. Tal es así, hermanos, que cuando él estuvo prisionero, hermanos, no había cosa de que se avergonzara. No había un momento en el cual se avergonzara, hermanos, por su condición por la cual estaba siendo preso. Imagínate, hermanos, miembros que conocieron a Pablo como un hombre que conocía las escrituras, que defendía la ley y sobre todo que perseguía a los cristianos, y de repente pasar a una condición de esclavo, de esclavo de Cristo, hermanos, ahora encarcelado. Hermanos, muchos tal vez pudieron haber dicho: ese Pablo, y era uno bueno, ese se veía que iba para sumo sacerdote, ya lo teníamos contemplado a lo mejor, y de lo que se perdió, prefirió andar ahí siendo perseguido, prefirió ser apedreado, prefirió ser esclavo. Qué vergüenza de hombre, qué lástima me da ese hombre que cambió todo lo que había hecho a ser ahora esclavo de ese tal Jesucristo. Hermano, qué cosa más gloriosa para el apóstol Pablo, haberse hecho esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sabía que ya no tenía por qué avergonzarse, hermano. No tenía nada de qué avergonzarse. Se avergonzaba de lo que antes había sido. Se avergonzaba de todos los males que había cometido. Y se avergonzaba de todos y cada uno de ellos, hermanos, por cuanto Jesucristo llegó a su vida y se le manifestó. Por eso, hermanos, él sabía que era como un esclavo para la justicia, para la santificación. Hermanos, nosotros debemos de entender que nuestra vida debe ser en esclavitud a la santidad para Dios. Sí, hermanos, un esclavo, hermanos, a veces estaba en la condición de que alguien más
lo compraba y no tenía de otra. Hermanos, aquí damos gracias a Dios porque nuestro Señor nos compró. Hubiera sido peor, hermanos, que hubiéramos permanecido en nuestra condición pecaminosa y haber caído en la consecuencia de todo esto. Pero damos gracias a Dios que aún siendo esclavos del pecado, Él nos compró para vida eterna, hermanos. Vamos a leer Primera de Juan 2:20. No, Filipenses 2:12, perdón, hermanos. Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hermanos, si esta salvación fuera algo sencillo, algo simple, hermanos, la palabra no nos estaría exhortando a esto, hermanos. No nos estaría diciendo, cuidad de vuestra salvación con temor y con temblor. Hermanos, ¿por qué? No con un temor hacia lo que nosotros podamos perder, porque no depende de nosotros. La salvación es eficazmente cumplida en Dios, hermanos. Pero si nosotros le pedimos el temor y el temblor a Dios, hermanos, propiamente nuestro encaminar se desviaría, se iría fuera del objetivo que Dios tiene para nosotros. Por eso, hermano, el cuidar de tu salvación y el cuidar de lo que nos ha dado Dios, sabemos que no depende, no está en nuestras manos solamente, hermano. Nuestra salvación no es algo que se nos da en las manos y que tienes que mantener así porque si te descuidas, pues se te puede caer y se te puede romper. No, hermanos, la salvación es algo que Dios obra en nosotros. Pero ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el temblor? En Dios, en la persona de Dios. Si el temor a Dios no nos lleva a alejarnos de nuestro pecado, de nuestra condición, hermanos, entonces no estaremos yendo en base a la santidad como Dios nos promete, como Dios nos habla, hermanos. Y entonces podríamos tener vergüenza, podríamos ser avergonzados de haber tenido esta salvación, hermanos, y haberla descuidado por nuestra incredulidad, por nuestros descuidos, por haber pensado que como Dios es mi amigo, como Dios es mi hermano, pues entonces me puede pasar en alto todas las cosas. No te equivoques, hermano, no nos equivoquemos. Aquí el que el Padre ama con amor eterno es a sí mismo, hermanos, es en sí mismo. Si fuéramos nosotros ¿cómo decirlo? El porqué de su amor, hermanos, no tendríamos los suficientes argumentos como para sostener eso. Pero vamos a leer ya nada más dos citas, Apocalipsis 1:10. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta que decía, escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego.
sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermano, este es el Señor Jesús glorioso, el que se entregó. ¿Cómo no va a haber un temor hacia Él, hermanos? Es cuando entendemos y podemos relacionar con lo que leímos en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, imagínate si hubiera un poco de vergüenza en Pablo, en los apóstoles, por el Evangelio. Y no solo por el Evangelio, sino por la persona de Jesucristo, hermanos. Hermanos, ¿qué condición no podrían tomar esto, hermanos, si se avergonzaran del Dios en el cual se manifiesta de esta forma, hermanos? No habría otra oportunidad para ellos, pero por cuanto no había ninguna vergüenza por su pecado, no había ninguna vergüenza por su condición en la cual había sido ya redimida por Cristo Jesús, hermanos, dice que el temor fue lo que infundió y dice que cayó como muerto. Hermanos, no podemos pensar en que nuestro Señor Jesús solamente es amor, solamente es gracia. No, también, hermanos, es fuego consumidor. Como lo dice, sus ojos eran como llama de fuego, hermano. No me imagino ver este momento y que el Señor se manifestara así, que no temblara de antemano el apóstol Juan. Pero lo tremendo es esto, hermano. Dice que cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Pero ¿qué es lo que hace Él, hermanos? Cuando hay ese temor genuino hacia Dios, cuando hay ese temor genuino hacia el Dios único, santo y poderoso, hermanos, Él actúa y dice, y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, hermanos. ¿Cómo podríamos avergonzarnos de alguien así? ¿Cómo podríamos avergonzarnos de este nuestro Dios, de este nuestro Señor, que venció la muerte para que nosotros podamos ser levantados por Él? ¿Cómo habría oportunidad de que la iglesia se avergüence de este Dios, de este Evangelio, hermanos? No hay forma de que haya vergüenza en nosotros. Hay vergüenza por nuestros pecados, pero no hay vergüenza de este Evangelio que nos ha salvado. No hay oportunidad para que nos avergoncemos, hermanos. Si tú o yo nos avergonzamos todavía de decirle a los demás que somos en Cristo salvos, hermanos. Si tú todavía te da vergüenza compartirle a alguien, y no estoy diciendo que andes hablándole a todos, no, hermanos, eso es un don que Dios permite en muchas ocasiones a la mayoría, hermanos, pero que tu vida, que lo que tú haces, proclama que no te avergüenzas en el momento en el que alguien te ofrece una bebida, que lo que tú consideras, que lo que la palabra te invita a no hacer y vivir en santidad, no lo tengas en vergüenza para decirles. Que en el momento en el que una mujer o un hombre te quiera seducir para buscarte, de alguna forma llevar hacia unas condiciones pecaminosas, que no haya vergüenza en ti por decir, yo me estoy manteniendo en santidad para Dios, no para un hombre. Hermanos, hermano, joven, o mujer, la santidad que Dios quiere lograr en ti no es para que seas apartada únicamente para un hombre. Eso no es el propósito. El propósito no es que seas apartada y preparada para un hombre. El propósito es que seas apartada para este Dios del cual no hay vergüenza, del cual santo, justo y verdadero nos puede mantener, hermanos. Entonces, no hay forma de que nos avergoncemos de algo así, hermano, de alguien así. Y si tú todavía sufres vergüenza, hermanos, por decir en quién crees, por decir en quién has confiado, hermanos,
Tal vez no has conocido o no hemos conocido verdaderamente a este Dios. No hemos conocido, no hemos temido al Dios todopoderoso y soberano que es en Jesucristo, hermanos. Y ya para finalizar, Apocalipsis 5, hermanos. Si la experiencia en ese momento de Juan para caer con temor, hermanos, lo llevó, ahora cuánto más la muestra de que no había otra forma más que a través de Jesucristo. Dice, y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo, nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarás sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares. Cordero, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. Y a toda cosa creada que está en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, honra, gloria, dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Hermanos, yo no me imagino a multitudes así, que se avergüencen de decir lo que están diciendo. No. No hay ni aún uno solo. Dice miliadas y miliadas que decían digno, digno es el Cordero, digno es el que fue inmolado, digno es el que está sentado, digno es el que compró a gente de toda tribu, lengua y nación. Hermano, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Y el poder de Dios, hermanos, no está radicando en los milagros, no está radicando en si hoy tú vas a ser sanado, no está radicando únicamente en si tú hoy vas a obtener un trabajo. No, hermanos, no. El poder de Dios está radicando en esto que hace y dice, digno es Dios, porque compró con su sangre a gente de toda tribu, lengua y nación. Ese es el poder de Dios, hermanos. Comprar a gente de toda lengua, tribu y nación, para que entonces ahora no haya alguna vergüenza ahora en nosotros. Hermano, sentamos vergüenza de nuestros pecados y cuando fallamos. Y con el temor vayamos a Dios y seamos corregidos, como lo dice el Salmo. Tiemblen y no pequen. Temblemos y no pequemos, hermanos. Porque en el momento que nosotros estamos teniendo tal condición, provocados a la santidad, hermanos,
estaremos haciendo como lo que dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Cuando tú le haces caso a la voluntad de Dios, a las Escrituras, hermanos, estás diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de la obra que Jesucristo hizo. No me avergüenzo de la persona de Jesucristo. No me avergüenzo de este Dios todopoderoso. ¿Cómo podría avergonzarme? ¿Cómo podría avergonzarme de un Dios así? No, no nos avergonzamos. No haya vergüenza, hermanos, del Dios que tenemos. No haya vergüenza del Evangelio con el cual nos salvó. No haya vergüenza, hermanos, de la misericordia que Dios tiene para nosotros. Haya vergüenza de nuestro pecado, haya vergüenza de nuestra maldad, haya vergüenza de nuestros errores, pero infundidos por el temor a Dios, hermanos, cada vez más nos lleve a no pecar. Para entonces, hermanos, tener una condición en la cual Dios no se avergüence en el día en el que seamos recibidos con Él, hermanos, en la eternidad, para que algún día podamos escuchar las palabras de nuestro Señor: bien hecho, buen siervo fiel. Y no fiel por nosotros, sino fiel porque permanecimos de rodillas delante de Él, hermanos. Permanezcamos de rodillas con todo temor a Dios, para que no sea que nos alejemos por creer que podemos ocultar nuestras vergüenzas sin tener temor a Dios. Oramos, hermanos. Señor, y te pido, Padre, que por favor nos ayudes a través de tener temor, Señor. Sé que esto es algo que tal vez no muchos pidamos, no muchos tengamos la necesidad de hacerlo, Dios. Pero tú conoces bien nuestros corazones, tú conoces bien, Señor, lo que hacemos. Oh Señor, ayúdanos a temer, pero no un temor como si tú fueras un Dios dictador, no. Un temor, Señor Jesús, que nos lleve a aferrarnos a tu gracia, a tu perdón, a tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, que temblemos y no pequemos, porque constantemente hacemos al revés. Pecamos y luego entonces temblamos por recordarnos las consecuencias que podríamos tener. No, Señor. Y no sea que solamente temblemos de las consecuencias terrenales, sino que temblemos, Señor Jesús, por fallar, por ir en contra de un Dios del cual todos los días tiene misericordia de mí y que no hace más que tener pensamientos de bien para nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a que por favor seamos llevados cada vez más a no pecar. Y a raíz de esto, Señor, no avergonzarnos del Evangelio, Señor, no solo delante de los hombres que nos pudieran ver, sino delante de todo lo invisible. Porque en lo invisible, Señor Jesús, es donde a veces creemos que podemos tener libertad para actuar y cometer pecados, Señor. Pero Padre, hoy, Señor Jesús, aún a lo invisible, Señor, le decimos: no nos avergonzamos. No nos avergonzamos de ti, Señor. No nos avergonzamos de ti. ¿Cómo podríamos avergonzarnos, Señor, de ti? ¿Cómo podríamos? Un Dios cuyos ojos son de llama de fuego. Un Dios cuya boca es como espada de doble filo. Un Dios que tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios que compró de toda lengua y de toda nación. No hay oportunidad para avergonzarnos. Ayúdanos, Señor, a tener una vida en santidad a ti, sin vergüenza,
sin vergüenza de ti. En el nombre de Jesús y sabiendo, permaneciendo postrados delante de ti, Señor, tú eres el que nos levanta y el que nos dice no temas. Pero que seas tú, Señor, que seas tú y no uno, Señor Jesús, sino que seas tú. Bendice a tu iglesia, Señor, para que no haya vergüenza de este evangelio verdadero, Padre, que salva y perdona, Señor Jesús, a través de ti. A ti la gloria, Padre. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos, pues que Dios les bendiga. Queremos informarles, hermanos, que dadas las circunstancias actuales, hermanos, el Estado de México pues ha pasado a semáforo naranja, hermanos, y pues gracias a Dios, revisando un poco acerca de las condiciones requeridas para los cultos presenciales, de forma presencial, hemos visto, hermanos, que son en la mayoría los mismos que tuvimos anteriormente en base a lo anterior. Entonces, les queremos informar, hermanos, que a partir de este domingo vamos a tener de nueva forma nuestros cultos presenciales a partir de las 12 de la tarde, hermanos. Entonces, los invitamos a que a partir de las 12 de la tarde este próximo domingo nos veamos en la congregación, hermanos. De antemano sigamos orando para que el Señor nos permita seguir tomando las medidas adecuadas, el cuidado, todo lo que sea necesario, hermanos, para la actividad. Que Dios les bendiga, hermanos, y si en la semana, hermanos, por supuesto que los invitamos a que sigamos tomando la enseñanza de la confesión de fe bautista, hermanos, que estamos teniendo los días jueves, hermanos. Es de mucha bendición para nosotros esta enseñanza, este estudio. Por supuesto está el grupo de oración, sigamos orando, hermanos. Cualquier necesidad, estemos compartiéndolas, en especial en este día. Mandamos un especial abrazo a la familia de nuestra hermana Olga, en donde partió su hermana Ruth. Que Dios le guarde a toda la familia, hermanos, y estemos en contacto para que el Señor nos ayude a fortalecernos, a animarnos cada vez más, hermanos. Y les enviamos un saludo a todos, hermanos, que Dios les siga guardando. Si Dios nos lo permite, nos estamos viendo este próximo domingo ya de manera presencial. De todas maneras, el día jueves estaremos pasando el aviso y estaremos también mandando el aviso a través de los grupos de WhatsApp, hermanos. Entonces, tratemos de llegar temprano porque también recordemos, al ser los tiempos un poco cortos, tenemos que ser más ágiles. Entonces, si tú puedes llegar a partir de las 11:30, que mejor, o un poco antes, un poco cuarto para las 12, que mejor, hermanos, para poder empezar, porque vamos a estar iniciando con exactitud, si Dios nos lo permite, hermanos, para que podamos ir percibiendo el tiempo. Y en primera instancia vamos a tomar este culto de manera presencial, en donde pues ya tendremos más noticias que irles dando, hermanos, ¿vale? Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el jueves. El sábado en el programa también los días de la gracia, que ya tendremos este sábado. Y el día domingo, hermanos, a partir de las 12. Vayan con cubrebocas y que el Señor les guarde. Bendiciones, hermanos. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor. Ahora
compasión me guiaste a la cruz y contemplé